Pues buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos. Bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez. Nosotros somos Casa de Oración Cancún. Y antes de dar inicio, le voy a pedir que me acompañe a hacer una breve oración. Vamos todos, por favor, juntos. Si gusta cerrar sus ojos, inclinar su rostro como usted se sienta cómodo delante de Dios. Acompáñeme, por favor. Amado Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Es un lugar cómodo, muchas comodidades, pero el motivo de estar aquí es escuchar tu palabra, es entrar a tu presencia en adoración, y te damos muchas gracias por este tiempo. Queremos pedirte, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tu palabra, aquella palabra que, como estábamos cantando hace un momento, creó lo que no estaba creado, esa misma palabra poderosa sea escuchada el día de hoy. Que tome lugar en nuestro corazón y podamos conocerte más y vivirla cada día, cada momento, hasta que vayamos a tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí me escuchan bien o le ponemos un poquito más de volumen? ¿Está bien? Díganme así, así. ¿Bien? Va, muchas gracias. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de hablar un poco más fuerte, y si vemos que baja la lluvia y podemos, pues bajamos el volumen. ¿Va? Vamos a continuar nuestra serie del libro de los Hechos, y el día de hoy vamos a ir el capítulo 8 del verso 9. Pero antes de eso, yo quiero pedirle que me acompañe al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, si ya tiene Hechos, ponga una marquita ahí y vamos a Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 13. Verso 24. ¿Ya está conmigo? Dice Mateo 13, 24. Es una parábola que el Señor predicó y les enseñó. Y dice el verso 24, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 20. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pues, ¿de dónde pues tienes cizaña? Versículo 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dentro de esta parábola, el Señor Jesús nos está dando un aviso. Y lo que nos estaba enseñando, o le estaba enseñando a aquellas personas y nos enseña a nosotros hoy en día, es que dentro de la iglesia van a cohabitar
los hijos del reino y los hijos del malo. Así les llama Jesús, porque más adelante, si ustedes después en casa la leen, comparte la parábola de la semilla de mostaza, comparte una parábola de la levadura, pero al final, ya que están en casa con el maestro, pues ya ellos les dicen: Señor, no entendimos nada. Ya en confianza. Pues nos dio pena, Señor, preguntarlo públicamente, y la verdad es que no entendimos. Y entonces el Señor comienza a hablarles a sus discípulos y les explica esta parábola del trigo y la cizaña, y les habla de eso, de los hijos del reino y de los hijos del malo, y que iban a cohabitar, que iban a convivir juntos. A ver, voltea a ver al que está junto a ti. ¿De qué tiene cara? ¿De trigo o de cizaña? ¿De qué le ves cara? ¿De trigo o de mala hierba? Y algunos nada más se ríen, dicen: no me pregunte, no le quiero decir lo que vi. Mire, la semana pasada estuvimos estudiando la persecución de la iglesia. Vimos que tras la muerte de Esteban, el mismo día se inicia el asedio contra la iglesia, y que bueno, esto era el soberano cumplimiento de la voluntad de Dios sobre la iglesia, para que el evangelio pudiera salir ya de Jerusalén y se fuera hacia Judea y hacia Samaria. Pero es en Samaria donde se enfoca Lucas y comienza a desarrollar lo que está sucediendo ahí. Y nos dice que en Samaria, unánimes, las personas escuchaban atentamente el mensaje que tenía que traerles Felipe, el evangelista, el misionero. Y además de esto comienzan a ver señales que hacía, ¿no? Vimos que liberaba personas endemoniadas, poseídas, y que además les devolvía la salud a quienes estaban padeciendo de su salud. Y terminamos la semana pasada con que había gran gozo en aquella ciudad que era Samaria. Y ahí es donde vamos a partir hoy. Vamos ahora sí, por favor, al libro de los Hechos. Es el capítulo 8 y vamos a partir hoy del verso 9. Para entender esto del trigo y la cizaña. ¿Ya están conmigo? ¿Amén? Sí. Ponga sus ojos en su Biblia y vamos a leer el versículo 9, por favor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún, ¿qué dice? Grande, como los que tenemos ahora en Centroamérica, apóstoles, así, grande, ¿no? Y lo que nos dice el evangelista Lucas es que comienza a contarnos esta historia y nos va a hablar de este primer personaje. Vamos a hablar de 4 personajes, que es Simón, llega Pedro, Juan y el Espíritu Santo. Serán los que estarán en esto. Y nos comienza presentando Lucas al primer personaje, que es Simón. Simón, no se vaya, como que la lluvia ya algunos ya están así acomodándose. Se llama Simón y nos dice, además de su nombre, lo que nos dice Lucas es a qué se dedicaba. A la magia, dice, ejercía la magia. Y ¿sabe qué? Esto es bien importante porque no estamos hablando de una magia como si hubiera sido un David Copperfield, ¿no? No, de eso. No habla de un ilusionista, no está diciendo eso. La parte de magia habla de una práctica muy antigua que eran los medo-persas, y que incluía un montón de cosas. Incluía un poco de ciencia, superstición, astrología, adivinación, ocultismo, un poco de historia, también traía matemáticas y hasta agricultura. O sea, no era una magia sencilla, era algo muy complejo, muy completo, y
y muy delicado. Para resumirlo en 2 palabras, el Nuevo Testamento Dios lo califica como brujería o como hechicería. ¿Sale? Entonces ya estamos en el contexto de este Simón y que era algo delicado. Es tan delicado que la Biblia lo pone a la par de cosas como el adulterio, para que lo vayamos magnificando, ¿no? Y le demos el tamaño que le corresponde. La fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y ahí entra hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contienda. Y entonces termina esta parte de Gálatas 5:20 diciendo, todas estas cosas, quienes las practican, no heredarán el reino de los cielos. Y entonces se vuelve importante, se vuelve algo que sí tenemos que darle suficiente seriedad. Y nos dice Lucas que a través de esta profesión, si podemos llamarle así, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea que a través de estas manifestaciones de ocultismo, de brujería, de hechicería, él había cautivado a todas las personas de Samaria. Y ahorita vamos a verlo más adelante. Dice, chicos y grandes. O sea, todo el mundo era como, guay, ahí viene Simón el mago, o va a salvar a alguien, va a sanar a alguien, va. Y entonces todos se reunían y todos prestaban oído. Y dice que los había engañado a todos. Todo Samaria había sido engañado. Pero este periodo de tiempo había terminado con la llegada de Felipe. Y entonces continúa diciéndonos lo que estamos leyendo en el verso 10. A este oían atentamente. ¿Quiénes? Todos. Órale. Desde el más pequeño, ¿cuántos tienen hijos pequeños? Ahí podrían estar oyendo a Simón el mago. También, imagínense qué carisma, ¿no? Qué elocuencia podría haber tenido y qué manifestaciones haría que todos querían ir a verlo, chicos y grandes. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, fíjense lo que decía la gente, este es el gran poder de Dios. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Mire, los samaritanos creían que Simón el mago era como un dios, así, o por lo menos como que tenía o había recibido poderes divinos para hacer lo que él hacía. Y llega aquí nuestra primera aplicación. ¿Sabe usted que lo mismo ocurre en este tiempo? Sigue pasando hoy en día. Ahora mismo hay muchas iglesias en donde están siendo engañados. ¿Cuántos pueden decir amén? Sigue ocurriendo. Y yo quiero decirle a usted, no sea usted engañado por algún hombre que muestre poder. Fíjense lo que estoy diciendo, aparente poder. Aun si alguien está predicando la palabra de Dios, usted no mire al hombre, mire a Dios. Vuelva su mirada a Dios. Porque cuando fijamos la mirada en una persona con una supuesta admiración, lo que está haciendo usted y yo es que estamos apartando la mirada de Dios. Y eso le ocurrió a estas personas que estaban en Samaria. Se quedaban embebidos viendo a este y fueron engañados. Amén. Versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fíjese las dos cosas, se bautizan hombres y mujeres. ¿Sale?
todo lo que inicia tiene un final. Y este era el final del ministerio de Simón el mago. Había llegado la verdad. Felipe les ha expuesto el precioso evangelio de Jesucristo y la gente comienza verdaderamente a experimentar la libertad. A través de la predicación y del evangelio, la gente comienza a experimentar la libertad, a ver la verdad, y esto trae claridad a toda esa población en Samaria. Y entonces, lo que antes ellos creían poderoso, ya no tiene el valor que ellos creían porque ahora conocen la verdad, que es el evangelio. Y yo le pregunto a usted, antes del evangelio, ¿a qué le atribuía poder? Piense por un momento. No, pues yo me leía las cartas. Y es verdad. Y algunos lo llegaron a hacer. Y le das poder. Y entonces tú vas y te tira aquí y dices, ¡ay! Hay una güera que te lo anda rondando, ¿no? Son bien simples, de verdad. Y uno, pues como estás ahí metido creyendo, ¿tienes un vecino? ¿Sí? Un moreno te quiere hacer daño. ¿Quién no tiene un vecino moreno? ¿Un compañero del trabajo? Ajá, sí, dime más. De ojos cafés, pelón, el Sergio. ¿Sí? Y ahí, ay, pero ¿a qué atribuías tu poder? Horóscopos. Ah, sí, no, porque a lo mejor dijeron, no, ¿qué pasó, hermano? Yo nunca hice de las cartas. Pero ¿qué tal los horóscopos? Mire, yo conocí personas que compraban las revistas religiosamente para ir a la parte de horóscopos. Sagitario, vístete mañana de rojo, dice, será tu gran día. Y ahí estábamos. ¿Qué es eso sino darle poder? Le atribuíamos poder a esas cosas. El tarot, o ya algunos un poco más clavados, de plano iban a consultar a un brujo. No levante su mano, pero algunos llegaron a hacer esas cosas. Chamán, hechicero, bruja, les llaman de diferentes maneras, es lo mismo. Y atribuíamos poderes a esas personas, a esas formas, y ahí estamos. Pero finalmente llegan las buenas noticias a Samaria y llegaron las buenas noticias a su vida y a mi vida. En este caso fue a través de Felipe. Y dice la Biblia dos cosas: creyeron. Creyeron y se bautizaron, hombres y mujeres. Versículo 13. Vaya conmigo, ponga sus... Versículo 13 dice, también creyó Simón mismo. Ok. Esas dos palabras van a ser bien importantes, ¿eh? Creer y bautismo. Primero habló de toda la población de Samaria y ahora está hablando específicamente de Simón. También creyó Simón mismo. Y estaba siempre con Felipe. Y observen eso. Y viendo las señales y los milagros que se hacían, ¿cómo estaba Simón? Atónito, atónito. El gran mago, el que se creía hacer algo, que le llamaban poder de Dios, está atónito, está asombrado de lo que está viendo que Dios hace. Y mire, hay una gran controversia. Yo se los quiero compartir. Hay una gran controversia con Simón. Es sumamente polémico sobre la conversión de Simón. Si era cristiano. ¿Saben qué? Creo que está fallando la batería. Hay una controversia entre muchos. Algunos afirman que sí era un verdadero creyente. Aseguran que
Otros aseguran que en realidad no. Unos dicen que sí era cristiano, otros dicen que no era cristiano. Otros aseguran que sí fue nacido de nuevo y otros aseguran que no era nacido de nuevo. Mi opinión al respecto es que no, por lo que la Escritura sigue diciéndonos de él hasta el final. Algunos le han llamado hereje, otros le llaman hipócrita, otros le llaman apóstata y algunos otros los critican como Pablo llamaba a algunos creyentes que eran carnal, que era un creyente carnal. Pero ya otorgándole el beneficio de la duda como apóstata. Apóstata. Tal vez calificaría como apóstata de alguien que comenzó en la fe, pero que no terminó. Y entonces usted puede preguntarse ahí en su lugar, oye Sergio, pero dice la Biblia que creyó y además que se bautizó. ¿Que esto no es suficiente para que pudiéramos hablar de una conversión? La respuesta es no, no. Escuchó el mensaje y dice que creyó. Pero ¿sabe qué? También dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Oye, pero además se bautizó. Ok, el bautismo es otro tema, es una decisión personal y en realidad el bautismo lo que es un acto público en donde Sergio públicamente está diciendo, he tomado una decisión de seguir a Jesucristo, quiero bautizarme y es una decisión interior y es un acto público, no es más. Pero si vemos la lectura que estamos viendo completamente, vamos a encontrar algo bien revelador, porque fíjense, hasta Felipe pudo ser engañado, pudo ser engañado. Y más bien se le acercó, andaba cerquita de Felipe, dice, viendo las señales y grandes milagros que hacía y estaba atónito. En mi opinión, lo que realmente le interesaba a Simón era eso, era el poder. Y entonces se acerca a Felipe para desde allá atrás poder ver cómo truqueaba, porque él era mago. Entonces dice algo, ay, hay un truco y a lo mejor cerquita de él yo logro descubrir si se echa algo en las manos, si se toma algo y cuando empieza a hablar ya pues está en un estado ahí elevado. O sea, él quería más bien eso, descubrir esta parte, el truco, ¿verdad? Estar cerca le interesaba estar cerca de Felipe porque había un poder mayor al que él conocía. Y entonces lo que él quería era tener ese poder para poder hacer lo mismo que estaba haciendo Felipe. Pensemos por un momento en esto. Es un día normal en Samaria y de repente empieza a ver Simón, que la gente empieza a ir hacia un lugar. Podemos pensar en un parque público, una calle. Simplemente empieza a ver movimiento. Y entonces él al ver el movimiento, como los tacos. Usted a poco no pasa, luego va andando en su carro o en el camión y voltea y ve mucho. Han de estar buenos esos tacos, porque hay mucha gente. Y entonces Simón ve movimiento y se acerca. Y entonces empieza ahí y escucha el mensaje. Pero él empieza a observar que además de eso, se acercaban y los empezaban a bautizar. Entonces él escucha, ve algunos milagros, se acerca y también pide que se le bautice. Y además de eso, tiene la posibilidad de estar cerca de Felipe, para estar cerca ahí. Y se queda atónito. ¿Y sabe qué es lo delicado?
Yo me puse a ver en internet las imágenes del trigo y de la cizaña. Son iguales. Son idénticos, no puede uno diferenciarlos. Aún en su estado verde, antes de la cosecha, cuando están verdes, son iguales. Y cuando están listos para cosecharlos, son iguales, tiene espigas. Solo uno es trigo y tiene mucha vida y tiene mucho alimento, y lo otro no es nada, no sirve para nada. La cizaña, la mala hierba, creo que ni para prender fuego sirve. Y entonces podemos pensar en que Simón escuchó el evangelio, creyó el mensaje, se bautizó. O sea, si pensamos que no, oye, Sergio, no, yo creo que estás equivocado. O sea, yo creo que no, que sí, que Felipe, que Simón, perdón, auténticamente escuchó el mensaje, impactó su vida, creyó, se bautiza de buen corazón y se acerca a Felipe, como muchos de nosotros queremos estar cerca. Cuando nos visitan los pastores de Guadalajara, yo no quiero perder un momento. Les hago muchas preguntas, deseo estar cerca de ellos, aprender cómo oran, cómo arreglan situaciones, cómo atienden temas. Ok, podemos darle el beneficio de la duda hasta este punto. Pero por otro lado, podemos pensar en un Simón cizaña impostor, que estaba maquinando en su corazón todo el tiempo. Vamos a descubrirlo. Y entonces la pregunta importante para nosotros hoy en día en la iglesia, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber quién es trigo y quién es cizaña? ¿Quieres saber cómo? ¿Sí? No sea malo, contésteme. ¿Sí? Pues le voy a decir, solo Dios lo sabe. No, no es cierto. Hablando en serio, una vida transformada. Amén. Esa es una evidencia indiscutible de un creyente, de un cristiano, de una persona verdaderamente nacido de nuevo. Cuando tú conoces a una persona y hay fruto en su vida, eso es una evidencia de que tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Otra prueba quiere? ¿Sí o no? Si no, ya no se las doy, yo sigo. La permanencia. La permanencia en el Evangelio, en la iglesia, en la fe, hasta el final de sus días, es otra evidencia de un creyente. Alguien que no, por eso les decía yo al principio, eso se llama apostasía. Personas que tal vez realmente, en verdad, oyeron, creyeron, comenzaron, se bautizaron, 3 años, 5 años, y salen de las filas de la iglesia. Y después, inevitablemente, porque aunque no queramos, nos enteramos. Me encontré a tal hermano, tal. Fíjate que la hermana tal, tal. Familias enteras, está pasando esto. Y la permanencia será otra evidencia. Versículo 14 del libro de los Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan. Ojo, no perdamos de vista lo que estudiamos la semana pasada, la historia de Samaria y de los samaritanos. Y es que esto era muy difícil de entender. Era muy complicado, como que ¿qué? ¿Samaria? Y que además todos están creyendo y todos se están convirtiendo. Esa convivencia de judíos con samaritanos era algo muy difícil de creer. Pero fíjese que fue tan especial lo que estaba ocurriendo en Samaria que corre la noticia y llega la noticia a Jerusalén, a los oídos de los apóstoles, que también supimos que ellos no salieron huyendo.
sino que se quedan en Jerusalén. Y se quedan ahí y les llega la noticia y entonces se sientan a platicar y dicen, oigan, ¿supieron esta parte? Sí. Oye, qué tremendo, ¿no, Felipe? Sí, caray, dicen que pasó esto y que toda la gente, que se están bautizando y que están haciendo una iglesia allá, una misión. Y entonces ellos determinan mandar ni más ni menos que a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan son líderes de la iglesia. Y aunque las buenas noticias han salido de Jerusalén y están empezando a suceder cosas, ellos tienen que ir a respaldar la obra. Y esta visita de estos dos hombres a Samaria tiene varios propósitos. El primero de ellos era respaldar a Felipe, que ellos no pensaran que de pronto era un improvisado, que de pronto escuchó el mensaje y a lo mejor él se salió y quiso empezar a hacer su propio movimiento, como sucede, sino que llegan y dicen, no, sí, él es parte de la iglesia de Jerusalén, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Era ayudarle también un poco con la cosecha. También habrán llegado y dicen, no, mira, vamos a hacer otra reunión en la noche, va a compartir Pedro. Y diles que mañana en la mañana se vengan temprano, nos va a compartir algo Juan. ¿Cuántos hubieran estado ahí? Y después a las 12 creo que va Felipe, comemos algo y a las 3 de la tarde vuelve Pedro. Y entonces esos eran un poco los propósitos que estaba yendo. Y otro de los propósitos, vamos al versículo 15. Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué? Oro y plata. Amén. Abundancia, dice el predicador. Prosperidad, ¿no? Declárelo, hermano, en Samaria, que todo Samaria será liberado y prosperado. Oraron por ellos para recibir al Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí está respaldado lo que les estaba yo compartiendo. El bautismo no es más nada que un acto público, personal. Es hermoso, yo me bauticé ya. Es increíble. Pero eso no está relacionado de ninguna manera con el Espíritu Santo. Ahora yo les quiero hacer dos preguntas. ¿No pudo Felipe, por ser un evangelista y no un apóstol, orar pidiendo el don del Espíritu Santo? ¿Qué piensa usted? Y otra pregunta. ¿No está obrando el Espíritu Santo cuando los samaritanos se vuelven con fe al Señor Jesucristo? Dos buenas preguntas. Primero, desde luego que Felipe es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dice Sergio? Pues por las señales que hizo. Liberaba personas, además personas estaban recibiendo su salud, pero además la manera en que predicó. Son suficientes evidencias para pensar que sí estaba lleno del Espíritu Santo y que perfectamente podría. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita vamos para allá. Con relación a la segunda pregunta, oye, entonces ¿no está obrando el Espíritu Santo cuando los samaritanos se vuelven con fe a Cristo? Por supuesto que sí. Es el Espíritu Santo quien dice que convence de juicio, de pecado y de justicia. Y entonces aquí viene una muy valiosa aplicación. Y es que el punto aquí importante es el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros tenemos solamente un concepto del Espíritu Santo. Aparece en la Biblia,
yo creo que mora en mí. Pero cuidado, esto es crucial. No es algo menor, es algo bien importante. Y entonces la pregunta es, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Muy buena pregunta. No me lo diga. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Bueno, sí, primero vino y me convenció. Está bien. Pero después de esa convicción, yo inicié con una lucha en diferentes áreas de mi vida. Se da una batalla, un conflicto. Y entonces es aquí donde se vuelve muy importante la presencia del Espíritu Santo. Este es el punto en el que usted puede saber si tiene o no al Espíritu Santo. Es un ejemplo, no estoy hablando de mí. Mire, hermano, vengo al conocimiento del Evangelio y me doy cuenta que tengo un problema muy serio con la bebida. Y ahí empieza la batalla. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir que sí tengo al Espíritu Santo porque yo clamé. Le pedí ayuda a Dios, le dije, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Y en esa batalla, de pronto recaía, pero el Espíritu Santo me ayudó y vencí. Ah, ok. Eres una persona llena del Espíritu Santo, que tiene la persona del Espíritu Santo. Yo no podía parar de mentir, es un ejemplo. Pero inicia esa batalla y yo clamé. Y esto es importante porque a lo mejor tendríamos que ir al primer punto y es, Espíritu Santo, no te conozco. Permíteme conocerte, muéstrame de ti. Quiero conocerte personalmente. O bien, Sergio, yo sentía la necesidad de compartir el Evangelio, pero no podía. Por más que yo me disponía, veía a la persona, yo sabía que necesitaba escucharlo, pero no me atrevo. ¿Y sabes qué? Yo oré y le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. ¿Y qué crees? Comencé a compartir el Evangelio. Eso es una evidencia. Y así podemos ir viendo varios temas, pero es algo sumamente trascendental. Ese conocimiento, que no solo sea un concepto, sino se vuelva una realidad en nuestras vidas. Y entonces podemos ir viendo diferentes áreas del fruto del Espíritu Santo y la ausencia de Él en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Le llama el fruto del Espíritu. Y en este momento es bien especial porque Dios guarda este momentum para exhibir a Simón. Porque a lo mejor usted, igual que yo, mientras estaba estudiando esta porción, dije, ¿y por qué no llegó antes? ¿Por qué no llegó antes la presencia del Espíritu Santo, sino que primero creen, luego se bautizan y hasta este punto llega la soberanía de Dios al control de todo, permitiendo que se desarrollara hasta este punto con un propósito, exhibir a Simón? Pero hay algo bien especial, sumamente hermoso, y era que también Pedro y Juan tenían que saber que Dios estaba respaldando lo que estaba sucediendo en Samaria. Por eso los elige a ellos dos para que vayan a Samaria y espera ese momento para que comience. Y entonces ellos dicen, es verdad, Dios ha reconciliado un solo pueblo de judíos con samaritanos, porque estamos viendo lo que está pasando y por eso esperó Dios a que sucediera ese momento. ¿No le parece tremendo? Versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y ¿qué pasaba? Recibían al Espíritu Santo. Este es el culmen, la parte más alta del pecado.
de Simón, quien no aguanta más. Y el verso 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículos 19 diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Yo no sé cómo lo ve usted, pero finalmente sale a la luz lo que había verdaderamente en el corazón de Simón. Y no podemos engañar a Dios, es definitivo. Simón el mago cree que está tratando con otros magos, y como era la costumbre de ese tiempo, cuando se encontraban dos magos, pues ya se reunían a solas, se intercambiaban recetas, trucos. Oye, ¿cómo hiciste aquello? No, mira, pues escondes detrás de tal y tal. Y Simón cree que está tratando con magos y que está intercambiando trucos con ellos, pero nos deja ver lo que hay verdaderamente en su corazón. ¿Qué había en el corazón de Simón? Cosas como egoísmo. Él sigue pensando en él mismo y en que quiere recibir poder. Este poder que era mayor al que él tenía, para que lo lleve a una esfera de primera división con los grandes. Ya estaba pensando en 3 o 4. Dice: no, hombre, cuando vean que llegue y les enseñe estos nuevos trucos, van a alucinar. Y entonces también se añade otro pecado: voy a ser famoso. La fama, ¿no? Ya era famoso, pero con la llegada de Felipe había venido ya no, ya la gente ya veía más a Felipe, entonces él iba a recobrar esta fama. Y finalmente nos deja ver algo muy fuerte, que es el amor al dinero. El concepto que Simón tenía sobre el dinero. Sabemos, por lo que dice la Escritura, que debió de haber sido una persona que tenía bastante dinero por lo que había hecho, y estaba bien arraigado en el sistema de este mundo. Esto es una lección para nosotros, el valor que le da el mundo al dinero, cómo está relacionado. Y entonces podemos obtener las 3 armas más antiguas que utiliza el enemigo de nuestras almas para destruirnos: la fama, el dinero y el poder. Casi siempre vienen juntos. Quien tiene fama usualmente tiene dinero, y generalmente son gente poderosa socialmente. O quien tiene poder usualmente tiene dinero, y a veces sí están en oculto, nadie los conoce, pero usualmente no, les gusta la fama, les gusta ser conocidos, les gusta salir en revistas, vienen relacionados los 3. Conclusión: por un lado, vemos que Dios está afirmando la fe de los samaritanos, y por otro lado, Dios está sacando a la luz esta situación y nos deja ver el cuidado que tiene sobre los suyos, sobre su iglesia. Amén. Verso 20 del libro de los Hechos. Entonces Pedro le contesta a Simón: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire, hay algo bien evidente aquí, y es que Pedro está muy molesto. Pedro está muy molesto por lo que acaba de suceder. Y muchos de los comentaristas que estuve revisando coinciden en que al traducir esta porción del griego se suavizó, que las traducciones no logran transmitir el énfasis, la furia, la molestia que en realidad Pedro utilizó en ese momento. Y un teólogo contemporáneo lo traduce como: al diablo contigo y con tu dinero, le dice. Está fuerte, ¿no?
Esto sí lo consideran como una traducción más fiel a lo que había sucedido en ese momento. Y ya yo me di a la tarea y me encontré en la traducción del lenguaje actual, le dice, vete al infierno con todo y tu dinero. A mí me parece muy fuerte. Y más viniendo de Pedro. Dice, porque has pensado, es una afirmación, es categórico. Le dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces ahora sabemos su debilidad, el concepto que Simón tenía del dinero. Dice, no, pues con este nuevo don yo ya podré obtener una posición. Y ahora voy a ser un distribuidor oficial del Espíritu Santo, certificado, ni más ni menos que por Pedro y por Juan. Imagínense, ¿no? El cuate estaba alucinando. Ahora sí, ya con esto me jubilo. Lo consigo con dinero y luego lo vendo por dinero. Es un negociazo. Eso era el pensamiento que se movía en el corazón de Simón. No tienes tu parte ni suerte. Estas dos palabras. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. La primera vez que yo lo leí, yo pensé que hablaba en relación al repartimiento del Espíritu Santo, pero fue muy bueno, porque Pedro le estaba diciendo, tú estás desechado. Eso era lo que estaba tratando de decirle Pedro. Tú no formas parte de la iglesia. Esta palabra parte habla de compañerismo y la parte de suerte habla de un sentido de posesión. O sea, le está diciendo, tú no eres de nosotros, Simón. Tú no formas parte de la iglesia. Era un modismo, esta expresión de tú no tienes parte ni suerte, era un modismo que se usaba entre levitas. Y Pedro lo que está haciendo es que le está confirmando, tú estás descalificado para recibir al Espíritu Santo y ser un maestro de las buenas noticias, que es lo otro con lo que terminan las palabras este asunto. Parte ni suerte en este asunto. Se refiere a enseñar y a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Es muy duro lo que le está diciendo. Y hay una buena aplicación para nosotros. Fíjese usted, qué delicado. En un momento queda descalificado y deja de formar parte de esa iglesia. Si es que ese creer bautizarse lo habían hecho formar parte, ya no es más parte de la iglesia. Esto es muy duro. Dejar de formar parte del compañerismo de la iglesia. Quedar descalificado para poder ser maestro y para poder compartir las buenas noticias. A mí me hace mucho pensar y me recuerda a la primera carta a los Corintios 10:12 que dice, así que el que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. A mí me hace temblar, ¿eh? Imagínese usted después de estar aquí. No, pues el hermano Sergio, supimos que tal. Formando parte de la iglesia, compartiendo las buenas nuevas, cuidado. Es una seria advertencia para cada uno de nosotros. Espero poder estar transmitiéndoles la seriedad de este asunto. Es para todos. No importa si eres trigo o eres cizaña, es para todos hoy aquí. Tenga cuidado de no caer. Porque tu corazón, le dice, no es recto delante de Dios. No es correcto, no es derecho. Le está diciendo Pedro, sino que has tenido un corazón torcido. Pedro le está diciendo, mira, has tenido una visión distorsionada de las cosas. Está haciendo una referencia y le está diciendo, nunca fuiste sincero.
Nunca fuiste sincero. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu corazón con Dios? ¿Torcido? ¿O tienes una visión distorsionada de Dios? ¿Somos rectos delante de Dios? Y estamos hablando de rectitud. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué se enlaza usted por internet? Porque podría ser en muchos de los casos que estoy buscando obtener algo de Dios. Mira, yo estoy aquí porque quiero que Dios me sane. Yo estoy aquí porque necesito que Dios restaure mi matrimonio. Yo me enlacé, yo estoy acudiendo a una iglesia porque estoy clamándole a Dios para que sane a mi hijo. Yo he venido porque quiero que mi viejo regrese a mi casa. O mira, yo estoy aquí porque necesito un trabajo. Y todo esto es lícito, no es que esté mal en sí mismo. Sin embargo, el punto importante es que no estoy buscando a Dios por lo que Él es, sino por lo que me puede dar. Y eso forma en mí un corazón torcido. Porque ¿qué pasa si no me lo da? ¿Cuántas personas no conocemos que se han ido así? Porque así les han vendido el evangelio, así les han presentado el evangelio. Y dice un predicador, bueno, solo un tonto no lo acepta. Oye, ¿quieres ver? Ven a Cristo. ¿Quieres que restaure tu? Ven a Cristo. Y a lo mejor no te restaura el matrimonio. Y a lo mejor no te devuelve la salud y Dios no deja de ser Dios. Por eso puedo entender por qué a muchos creyentes, escúchame bien, que oyeron y creyeron, les vino como anillo al dedo la pandemia, como dice alguien que conocemos bien. Ya no me tengo que parar para ir hasta allá, porque está bien lejos. Me quedo aquí en mi casa, me conecto en mi casita, en pijama, me enlazo si quiero. Eso sí, después de la alabanza, porque no me gusta, como si fuera para ti. Ahora lo entiendo. ¿Sí lo puede ver usted? Es tremendo. Al final sale a la luz, como en el caso de Simón. Pasa un tiempo y Dios está tratando y cuando dices tú no y te insiste y te insiste sale a la luz. Nada queda oculto. Sale a la luz nuestras verdaderas intenciones, nuestro corazón torcido y nuestra visión distorsionada que tenemos de Dios y el errado conocimiento que tenemos de su reino. Queda finalmente, hermanos, evidenciada la falta de sinceridad que tenemos delante de Dios. Versículo 22. Continúa Pedro diciéndole a Simón el mago, arrepiéntete. Fíjese qué especial. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese al final lo que pasa. Vemos a Pedro abriéndole la posibilidad al arrepentimiento. O sea, por encima de esto es Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Amén. No le deja ahí aplastado, reprendido, sino que le abre Pedro la posibilidad al arrepentimiento. Le dice, Simón, si tú no te metanoeo, ¿se acuerda de esa palabra? De donde surge metanoia, que es arrepentimiento, que significa volverse del pecado. Es una evidencia de que estás arrepentido. Tú andabas haciendo esto, estabas atrapado, y ¿cómo sabemos que ya no lo haces? Le has dado la espalda a esa vida,
a ese estilo de vida que llevabas, a esas prácticas que hacías, ya no más. Arrepiéntete, le dice Pedro. Esa palabra la conocimos en Hechos 2:38, cuando está en el Pentecostés por primera vez predicando Pedro, y les dice: arrepentíos, ahí está la palabra, y bautícese, fíjese, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es básico el arrepentimiento y no lo habíamos visto aquí. Se habló de predicación de Felipe, se habló de que creyeron, se habló de bautismo, pero no habíamos encontrado esta porción básica: arrepentimiento. Y ahí está el Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Es gratis. No tenía que haber hecho nada Simón el mago. Solo era cuestión de tiempo, y algunos creen que por eso estaba muy molesto Pedro. Porque él dijo: por tantito, y muy probablemente hubiera recibido al Espíritu Santo, pero a Dios no se le escapa ni un por tantito. Y fíjese qué especial, porque Pedro no le asegura el perdón, ¿eh? Mire cómo le dice, le quiero compartir la traducción de Dios habla hoy. Dice: abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Y es bien importante aclarar que esta condicionante que pone Pedro no hace referencia a la capacidad de Dios para perdonar pecados, sino a la voluntad de Simón de arrepentirse verdaderamente. Ahí le está diciendo Pedro duda, está dudando. Dice: a ver, dice, si quizá, porque lo que está viendo Pedro con mucha tristeza es el corazón de Simón. ¿Y sabe qué? Pedro todavía tiene muy fresco lo que pasó con Ananías y Zafira, que tiene tónicas muy parecidas de haber querido engañar al Espíritu Santo. Entonces Pedro lo tiene fresco, y mientras ve parado a Simón el mago, cada minuto que él no caiga tendido al suelo como pasó con Ananías. Porque si ustedes recuerdan, a Zafira le abre también la posibilidad y le dice: a ver, ¿en cuánto vendieron el terreno? Y no se arrepintió. Y esa misma escena se le presenta ahora con Simón. Y mientras él lo ve de pie, Pedro en su interior debió de estar: por favor, arrepiéntete, porque en cualquier momento caes tendido al suelo. Quisiste engañar a Dios. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas dos expresiones son una advertencia de la condición que Pedro está viendo en Simón. Es una condición triste, severa y muy desagradable. Pero ¿qué le generó esta condición en la que está ahorita Simón? ¿Qué le generó eso? Amargura, los celos. Vamos ya sobre el final, no se distraiga. Los celos. Todo el tiempo Simón estuvo viendo lo que pasaba y dijo: estos traen algo mayor a lo mío. Celos. Yo necesito tenerlo. Envidia. Empieza a meterse en esos temas. Codicia. Y sépalo usted hoy, todas estas cosas lo que generan es amargura. Amargura. Sería muy bueno revisar el corazón y tal vez nos encontremos con algo de eso por ahí. ¿Tengo algo de esto en mi corazón? Es muy sutil. Entonces nos podemos hacer esas preguntas. ¿He codiciado yo la pareja de alguien, por ejemplo? A lo mejor no la pareja como tal, pero sí una relación. Ay, cómo yo no tengo aquella relación como la de ellos. Y empieza el corazón. Y claro, por eso estoy en una condición de amargura.
Ahora que podemos verlo con un poco de más claridad, celos, celos. Ah, ya entendí. Cuando pasó aquello, me dieron celos. Y ya entendí por qué ahora estoy amargo. Estoy amargado, esa es la verdad, pero ya supe por qué es. Anhelaba aquello que aquel tenía. Estuve deseando eso, esto, aquello. En mi corazón he codiciado esto o aquello. Puede ser espiritual, ¿eh? Y en consecuencia, si tú y yo no atendemos esto, lo que nos dice esta porción de la Escritura es que vamos a terminar como Simón, en prisión de maldad. ¿A qué se refiere esto de prisión de maldad? Ni más ni menos que al orgullo. Diga orgullo. Híjole, yo creo que hay pocas cosas tan sutiles como el orgullo, tan peligrosas y tan nocivas para los creyentes como el orgullo. ¿Se acuerda cómo empezaba la porción? Haciéndose pasar por algún grande. Simón el mago, con ustedes. Era un grande orgullo. La gente pensaba, este es el gran poder de Dios, orgullo. Y si lo revisamos, todos tenemos que tener cuidado con esta parte. Pero le tengo una muy buena noticia hoy. El Evangelio está diseñado para destruir ese pecado de orgullo, porque no se trata de usted ni de mí, sino de Dios, de Cristo Jesús. Amén. Y terminamos hoy. Mire cómo termina Simón el mago. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón, ya viene la respuesta después de la zumba que le ha dado Pedro. Contesta Simón: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Cómo ve usted? ¿Está arrepentido? ¿Sí? No, no está arrepentido. Simón el mago está asustado por lo que le puede venir. A él no le interesa otra cosa. Él solamente tiene temor por las consecuencias de su pecado. Él no ha identificado en su vida ni en su corazón los celos, la envidia, la codicia. No, hombre, él no estaba pensando en eso. Mucho menos se ha dado cuenta que pisoteó el nombre de Dios y que pudo haber dañado a la iglesia. Ni siquiera hace él su propia oración de arrepentimiento, sino le dice: no, pues ora tú por mí. Rueguen ustedes, le dice, por mí. Y tenemos la última aplicación. Así somos muchas veces. Ora por mí. A ver, esto es un asunto muy serio entre Simón y Dios. Y yo puedo orar por ti, pero si tú no arreglas eso, ¿de qué sirve mi oración? Y no vea cómo pasa eso, ¿eh? Bien seguido. Hermano, ore por mí para que encuentre un trabajo. ¿Y qué andas haciendo? Vendiendo marihuana. Oh. No, en serio, parece chistoso, pero es como, ¿neta? O sea, ¿en serio? Esto es algo personal y muy profundo y muy delicado. Pedro está clamando por él y él no entendió nada. Así que no hay arrepentimiento. Y así queda el final. No sabemos el final de Simón. No nos dice que haya muerto la escritura, pero tampoco sabemos que se haya arrepentido. Y los historiadores hablan, no es Biblia, lo aclaro, hablan de que este hombre se va e inicia una secta de ocultismo y no es bueno el final. Se hace de varios seguidores, pero no es la escritura y solo es un poco de historia para quien quiera investigar después, si tiene tiempo, sobre Simón el Mago. Vamos a ponernos de pie para concluir.